En una fría noche de diciembre, las casas se iluminan con luces de colores. Las familias intercambian regalos con alegría junto a los árboles. Pero en la quietud de esta temporada santa, surge una pregunta. ¿De quién es el cumpleaños? ¿Y qué costumbres estamos conservando? Muchos celebran la Navidad como el nacimiento de Cristo. Sin embargo, los ecos de antiguas fiestas susurran bajo el oropel. ¿Nuestras preciadas tradiciones brillan con la luz del cielo o enmascaran una historia muy diferente? Esta noche, nos embarcamos en un viaje a través de la historia y la fe para descubrir la verdad que se esconde tras la Navidad. Quédate con nosotros. Lo que descubramos puede cambiar para siempre tu forma de ver esta querida festividad. Los villancicos llenan el aire cada diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús. Sin embargo, sorprendentemente, la Biblia nunca nos dice la fecha de nacimiento de Jesús ni nos ordena celebrarla. Los primeros cristianos de los primeros siglos no celebraban la Navidad en absoluto. Un antiguo erudito cristiano llamado Origen incluso advirtió a los creyentes que no celebraran los cumpleaños porque los paganos lo hacían por sus dioses y gobernantes. Los evangelios de Mateo y Lucas describen el nacimiento de Cristo, pero no mencionan ninguna época del año. No se mencionan pastores ni campos de invierno, ninguna fecha marcada en el calendario. Para Jesús, lo más importante era su vida, muerte y resurrección, no su cumpleaños. El silencio de las Escrituras sobre la Navidad es elocuente. Dios no prescribió esta fiesta. ¿Qué día santificó Dios? El Génesis nos dice que después de la creación, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Génesis 2:3. Este séptimo día, el sábado, es el único día en la Biblia apartado semanalmente para el culto y el descanso. Está afirmado en los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Ninguna fiesta anual del 25 de diciembre fue declarada sagrada en la palabra de Dios. Muchos cristianos fieles señalan que, si bien somos libres de honrar el nacimiento de Jesús, no existe un mandato bíblico para hacerlo. Romanos 14 en 5-6. Hasta ahora, hemos aprendido que los primeros cristianos no tenían Navidad, y las Escrituras no dan ninguna fecha ni mandato para la celebración del nacimiento de Jesús. Dios sí nos dio el sábado cada semana, pero el 25 de diciembre llegó más tarde, de algún otro lugar. ¿De dónde surgió? A continuación, viajamos al Imperio Romano para ver cómo se eligió el 25 de diciembre. Se trata de una historia de adoración al sol y una antigua fiesta de invierno. Así que retrocedamos más de 1700 años hasta el Imperio Romano. En Roma, el 25 de diciembre no tenía nada que ver con Jesús. Tenía que ver con el sol. Los romanos se dieron cuenta de que alrededor del 25 de diciembre los días de invierno dejaban de acortarse. Celebraban el cumpleaños del hijo invicto en esa fecha. Un antiguo almanaque romano del año 354 d.C. registra el 25 de diciembre como Natalis Invicti, el nacimiento del hijo, y también lo menciona como el día en que los cristianos de Roma celebraban el nacimiento de Cristo. Esta doble mención sugiere que los líderes de la iglesia situaron el cumpleaños de Jesús en la misma fecha que una popular fiesta pagana. En el siglo IV, a medida que el cristianismo se extendía, los creyentes se enfrentaron a una elección. Al parecer, algunos líderes pensaron qué hacer con estas queridas fiestas de invierno. Si no puedes vencerlas, santifícalas. Superpusieron el significado cristiano a un día que los paganos ya adoraban. El emperador Aurelión había elevado el 25 de diciembre a la festividad de Saúl Invicto, el invencible dios del sol, para unificar su imperio en el año 274 d.C. Poco después, algunos cristianos adoptaron el mismo día para honrar a Cristo, el Hijo de la Justicia. Razonaron que Jesús es la verdadera luz del mundo, así que podían reclamar ese día para él. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. Algunos creyentes calcularon el nacimiento de Jesús de manera diferente. Una teoría de la iglesia primitiva sugirió quizás el 25 de marzo o el 6 de enero basándose en un razonamiento religioso. Pero el 25 de diciembre finalmente se impuso, probablemente porque reemplazó o se mezcló convenientemente con las fiestas del solsticio romanas. No importa cómo sucedió, una cosa está clara. El 25 de diciembre se convirtió en Navidad en gran medida tomando prestada una fecha de las fiestas paganas del sol. Esto no fue algo de la Biblia, sino de la iglesia adaptándose a la cultura. Como dijo un historiador, la iglesia esencialmente bautizó una fiesta popular para facilitar la conversión. En resumen, los cristianos de Roma eligieron el 25 de diciembre para celebrar la Navidad porque ya era una gran celebración pagana en honor al sol. Esperaban que la gente desviara la mirada del sol al sol. Pero ¿cómo eran esas celebraciones paganas? A continuación, nos adentramos en la desenfrenada fiesta de las Saturnalias.
Una fiesta tan ruidosa y alborotada que podría recordarnos al caos navideño moderno. Imagínate una fiesta de una semana en la antigua Roma en la que todo estuviera al revés. Los amos servían a sus esclavos, la gente festejaba desenfrenadamente, cantaba en las calles e intercambiaba regalos al grito de Io Saturnalia, salve Saturno. Las Saturnalias, que se celebraban del 17 al 23 de diciembre, honraban a Saturno, el dios de la agricultura. Reglas normales se ignoraban en esta rebelión invernal. Los hombres se vestían con disfraces graciosos, los negocios cerraban y los romanos llenaban sus casas de guirnaldas verdes y luces. El juego y las celebraciones con alcohol estaban por todas partes. Incluso los más pobres y los esclavos disfrutaban de los banquetes mientras el orden social se desdibujaba durante unos días. En las sigilarias, los días de clausura de la fiesta, se entregaban pequeños regalos como velas y figuritas. ¿Te suena familiar? Festejos, intercambio de regalos, luces, vegetación. Saturnalia los tenía todos mucho antes de Navidad. Los líderes devotos de la iglesia primitiva estaban horrorizados por esto. Tertuliano, padre de la iglesia, criticó en el año 200 a los cristianos que contribuyeron al fondo. Escribió con consternación que los creyentes decoraban sus puertas con laurel e intercambiaban regalos como los paganos. Prohibió la participación en Saturnalia o en los regalos de Año Nuevo, calificándolos de prácticas paganas. La Biblia nos insta a no conformarnos a este mundo. Romanos 12:2 y Tertuliano estuvo de acuerdo. Vio a los cristianos imitando una fiesta mundana. Otro maestro, Orígenes, dijo que estas fastuosas celebraciones de cumpleaños eran propias del faraón, no de Cristo. ¿Por qué preocupaba tanto Saturnalia a los líderes cristianos? Porque glorificaba exactamente lo que Jesús enseñó contra la embriaguez y los excesos. El apóstol Pablo advirtió: andemos honestamente, como de día, no en glotonerías y borracheras. Sin embargo, Saturnalia se trataba de una fiesta desenfrenada. Era una celebración de placer y abundancia sin pensar en Cristo ni en la santidad. Mientras decoramos nuestros salones hoy, pocos recuerdan que muchos de los elementos básicos de la Navidad, las fiestas navideñas, los intercambios de regalos e incluso las guirnaldas de luces hacen eco de esta festividad romana. El espíritu de desgobierno de Saturnia aún perdura en el frenesí de la temporada. Ahora hemos descubierto que algunas tradiciones navideñas reflejan la salvaje Saturnalia, la semana romana de regalos y fiestas en honor a un dios pagano. Pero Roma no fue la única fuente de nuestras costumbres navideñas. Siguiente aventura hacia el norte, a bosques fríos y salones alumbrados por el fuego, el Yuletide vikingo. Desde troncos ardientes hasta renos voladores, los nórdicos aportaron su propio sabor a la Navidad. Muy al norte, en la antigua Escandinavia y Alemania, otro festival de invierno dejó su huella en la Navidad. Se llamaba Ule, una celebración a mediados del invierno del solsticio, cuando el sol regresaba lentamente. En las largas y oscuras noches, los nórdicos paganos encendían hogueras y quemaban un tronco gigante de hule para calentarse y tener suerte. Creían que la luz del fuego ayudaba a que volviera el sol. Las familias celebraban banquetes de hasta 12 días alrededor de ese tronco ardiente. Incluso hoy en día, algunos mantienen la tradición de un pastel de leña o queman un pequeño tronco simbólicamente. Esto proviene directamente de los rituales paganos nórdicos, no de Belén. Ule estaba lleno de leyendas. Se decía que el dios nórdico Odín o Woden surcaba el cielo en un caballo de 8 patas durante Ule llevando regalos o castigos a la gente. Un inquietante presagio del vuelo de los renos de Papá Noel. También estaba la cabra Ule en Finlandia, llamada Nudapuki, una figura aterradora que iba de puerta en puerta pidiendo golosinas. Esta cabra puede parecer extraña hoy en día, pero en algunas tradiciones sobreviven rastros de ella en los elfos con cuernos o ayudantes de Papá Noel. En el siglo X, el rey Håkon de Noruega, que se había convertido al cristianismo, vio que a la gente le gustaba tanto Ule que no querían renunciar a él, así que trasladó Ule para que coincidiera con la Navidad. Las celebraciones paganas y cristianas se fusionaron en una. Los aldeanos podían mantener sus fogatas y festines, pero ahora lo llaman una celebración del nacimiento de Jesús. Con el tiempo, ambas se volvieron inseparables. Muchas costumbres de Ule se mezclaron con la Navidad. La vegetación, las velas, el énfasis en los festines y la alegría familiares. Incluso la palabra Utide todavía se usa como sinónimo de la temporada navideña. Sin embargo, originalmente, no tenía nada que ver con Jesús. Se trataba de protegerse de la oscuridad del invierno y esperar el regreso del sol. Hasta ahora, hemos visto cómo la Saturnalia romana y la Ule nórdica vertieron su espíritu festivo en lo que ahora llamamos Navidad. Las fiestas, las luces y las leyendas de diciembre deben mucho a estos antiguos derechos paganos. ¿Pero qué hay de nuestros queridos símbolos navideños? El árbol decorado, el acebo, el muérdago, el mismísimo Papá Noel.
A continuación, desentrañaremos los sorprendentes orígenes de estos símbolos y descubriremos si realmente honran a Jesús o provienen de otro lugar completamente distinto. Piensa en una escena navideña clásica, un brillante árbol de hoja perenne dentro de la casa adornado con adornos, coronas de acebo con bayas rojas en la puerta, tal vez un ramillete de muérdago que invita a un beso. Estas decoraciones hacen que la Navidad parezca mágica, pero sus orígenes son antiguos y paganos. Antiguamente, en muchos países, apreciaban las plantas de hoja perenne en invierno. ¿Por qué? Porque las plantas de hoja perenne permanecen verdes cuando todo lo demás está muerto o estéril. Simbolizan la vida, superando la oscuridad. Los egipcios llevaban ramas de palma verdes al interior durante el solsticio de invierno para honrar a su dios del sol, Ra. Los romanos decoraban sus pasillos con franjas de hoja perenne durante Saturnalia, un signo de esperanza para la primavera. En el frío norte de Europa, tanto los sacerdotes druidas como los aldeanos colgaban muérdago y hiedra para la suerte y la fertilidad. El muérdago se consideraba una planta mágica que podía curar o proteger del mal. Besarse bajo el muérdago surgió de la creencia druida de que la planta podía traer paz y amor. Ninguna de estas prácticas se enseñaba en la Biblia. Eran costumbres populares para sobrevivir a la penumbra del invierno. Nunca me sentí como especializada como en algo, como en algún programa. Yo había perdido mucha seguridad. A medida que el cristianismo se extendía, los misioneros a veces reutilizaban estos símbolos. Una leyenda dice que alrededor del siglo VIII, un misionero cristiano les indicó a los lugareños un árbol de Navidad y les explicó que la forma triangular podía recordar a la Trinidad. Con el tiempo, los árboles de Navidad surgieron en la Alemania medieval. Las familias llevaban árboles de Navidad al interior y los decoraban con velas y manzanas. Pero ten en cuenta que la Biblia nunca menciona un árbol decorado para el nacimiento de Jesús. Era una costumbre tomada prestada y bautizada de épocas anteriores. De hecho, Dios advirtió una vez a Israel: no aprendáis el camino de los paganos, porque leño del bosque cortan, y lo adornan con plata y oro. Jeremías 10:2-4. Esta escritura hablaba de tallar ídolos, no de árboles de Navidad como tales, pero el principio sigue siendo el mismo: no adores a Dios con costumbres paganas prestadas. Las coronas de acebo y hiedra también recibieron un cambio de imagen cristiano. Se decía que las espinosas hojas de acebo representaban la corona de espinas de Jesús y las bayas rojas, su sangre. Un hermoso símbolo. Sin embargo, originalmente el acebo era la planta sagrada de un dios celta del invierno que, según se creía, tenía poder en la estación oscura. Al darle un nuevo significado, la gente olvidó el antiguo. Aunque el origen siguió siendo pagano, incluso la alegre práctica de besarse bajo el muérdago proviene de los mitos nórdicos de amor y los derechos de fertilidad de los druidas, no de ninguna historia de amor bíblica. En resumen, muchos símbolos navideños muy queridos nacieron en festivales paganos de invierno y luego se envolvieron en una cinta cristiana. Ahora hemos descubierto que el árbol de Navidad, las coronas y el muérdago, por muy encantadores que sean, tienen sus raíces en la antigua tradición pagana que celebraba a los dioses de la naturaleza y las supersticiones. Más tarde, los cristianos le dieron nuevos significados, pero la Biblia en sí no dio ninguno de estos símbolos. Se le conoce por muchos nombres: Santa Claus, Papá Noel, Santa Claus. Cada diciembre, aparece en centros comerciales y películas, un hombre de rojo y con juguetes. Pero, ¿quién es realmente Santa? La historia comienza con San Nicolás, un verdadero obispo cristiano del siglo IV. Nicolás de Mira, en la actual Turquía, era conocido por su generosidad con los pobres. Una leyenda dice que, por la noche, arrojaba oro en secreto a la casa de una familia pobre para salvarla de la ruina, lo que hoy en día se refleja en las monedas, las naranjas y las medias. A principios de diciembre, el día de la festividad de San Nicolás, los niños de algunos países recibían regalos en su memoria. Cuando los cristianos holandeses llegaron a América, llevaron a Sinterklaas, el nombre que le dieron a San Nicolás. Con el tiempo, Sinterklaas se convirtió en Santa Claus en inglés. En el siglo XIX, los escritores y poetas de Nueva York le dieron un nuevo aspecto a Santa. En 1823, el poema A Visit from St. Nicholas presentó un trineo tirado por renos, un Santa que baja por la chimenea con un brillo en los ojos. A finales del siglo XIX, Santa era representado como un hombre regordete y alegre con un traje rojo, y la publicidad del siglo XX popularizaron la imagen exacta que conocemos hoy en día. Aparte del histórico San Nicolás, muchos aspectos de Santa no son cristianos en absoluto. ¿Recuerdas a Odín, el dios nórdico que conocimos durante Hule? Cabalgó por el cielo con su caballo místico y dejó regalos o castigos. Eso se parece mucho al vuelo nocturno de Papá Noel. En algunas historias antiguas, Odín tenía elfos o espíritus que se asemejan a los elfos de Papá Noel y a esa cabra finlandesa que iba de puerta en puerta.
Algunos ven un vínculo con las ideas de Papá Noel de controlar quién se portaba bien o mal y tener compañeros como el Krampus cornudo de algunas partes de Europa. Nuestro Papá Noel es una mezcla. Una parte de santo cristiano y una parte de folclore pagano mezclado con comercio moderno. Por eso algunos cristianos se sienten incómodos con Papá Noel. Es divertido y alegre, sí, pero los niños podrían centrarse más en los regalos de Papá Noel que en el amor de Jesús. Papá Noel también puede difuminar la línea entre la verdad y la fantasía. La Biblia dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad todo hombre con la verdad. Efesios 4:25 de la mañana. Muchos se preguntan si el mito de Papá Noel es un cuento de hadas inofensivo o un engaño. Un escritor cristiano del siglo XIX calificó sin rodeos la historia de Papá Noel como un engaño e instó a los padres a enseñar a los niños sobre el verdadero nacimiento de Jesús. Si la Navidad trata realmente sobre Cristo, ¿por qué confundirla con personajes de fantasía? Hemos recorrido la primera mitad de nuestra historia, descubriendo cómo la Navidad adoptó fechas paganas, costumbres festivas de Roma y tierras nórdicas, vegetación simbólica e incluso la leyenda de Papá Noel. Está claro que gran parte de la Navidad es un mosaico que mezcla la historia bíblica con el folclore. Esta mezcla puede parecer hermosa, pero plantea una pregunta vital. ¿Mezclar la verdad con la tradición diluye el verdadero significado de nuestra adoración? Hemos visto la historia. Ahora vayamos al meollo del asunto. A continuación, examinaremos las implicaciones espirituales y las preocupaciones que muchos cristianos, especialmente aquellos que valoran la Biblia por encima de todo, han expresado sobre la Navidad. A lo largo de la historia, algunos cristianos han expresado su preocupación por mezclar costumbres paganas con el culto cristiano. Hemos escuchado cómo Tertuliano y los orígenes de la iglesia primitiva se opusieron firmemente a adoptar festivales paganos. Y aunque considero heréticas algunas de sus enseñanzas, en este punto tenían razón. No eran los únicos. Si no entiendes las reglas del poder, sin duda perderás contra alguien que sí las entienda. Te voy a enseñar cómo ser más poderoso porque el poder lleva al éxito. Algunas de las cosas que vamos a decirte que hagas te harán sentir incómodo. Si crees que el trabajo duro, la lealtad y esperar tu turno te harán ascender, estás totalmente equivocado. Si no entiendes la política corporativa, personas con menos talento que tú se llevarán tu ascenso. La mayoría de las personas esperan permiso, esperan instrucciones, esperan a que les digan qué hacer. El poder favorece a los que se mueven primero. Las actitudes son malas conductas, así que si quieres deshacerte del síndrome del impostor, deja de actuar como un impostor. No te resientas con el poder, no te resientas con las personas que tienen poder, domina el poder. Soy el profesor Jeffrey Pfeffer y esto es Masterclass. Only in America, people trample on each other to get a good deal exactly one day after celebrating being thankful for what they already have. Which is why I'd like to suggest to you that you spend your Black Friday money not on more useless stuff, but on yourself. This Black Friday, Mindvalley membership is 50% off for life. And when you get a Mindvalley membership, you are now getting access to 50 of the greatest teachers on the planet, 100 plus programs to help you transform every aspect of your life, from your health and body, to your mind, to your leadership skills, even your romantic life and dating skills, from your parenting ability to your entrepreneurship skills, all from the world's greatest teachers. Mindvalley's learning model is designed to give you new behaviors, new mindsets, new skills in 15 to 20-minute chunks just once a day that slowly help you become the greatest version of yourself in all dimensions. So if you've ever wanted to become a Mindvalley member, this is the best time. But that's not all. Mindvalley is so effective, so powerful that our members have submitted over 24,000 case studies. You can see these online. Case studies of lives transformed, businesses built, bodies healed. And who knows, someday you could be a Mindvalley case study too. Thanksgiving has always been about human connection, about celebration, about gratitude. And
This is what the Mind Valley community stands for. So our members, and soon you, are coming together in meetups, dinners, trips, celebrations all around the world. So remember, if you're going to spend money on Black Friday, don't spend money on wasteful products that you've been seduced to believe you need. Spend money on giving yourself the best life you can lead. Click below this video to take part in our special Mind Valley Black Friday deal, only available this weekend. This is the greatest Mind Valley deal of the year, so you do not want to miss this. En el siglo IV, algunos líderes eclesiásticos de lugares como Siria se negaron a celebrar el 25 de diciembre, acusando a los cristianos romanos de adorar al sol con un pretexto cristiano. Durante la Reforma Protestante, la Navidad incluso fue prohibida en la Inglaterra del siglo XVII y en algunas colonias americanas durante un tiempo porque los puritanos la veían como una invención mundana y papista llena de excesos. Citaban pasajes de las Escrituras como, «Así dice Jehová, no aprendáis el camino de los gentiles». Jeremías 10:2. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 2 Corintios 6:16 de la mañana. Para ellos, la Navidad se había convertido en una mascarada pagana, una fiesta en la que se vestía con ropas cristianas, pero se entregaban a prácticas no cristianas. En tiempos más recientes, voces de grupos cristianos conservadores se hacen eco de esas advertencias. Citan los orígenes paganos de las coronas, el muérdago, los troncos de hule e incluso los árboles de Navidad como evidencia de que la temporada está comprometida en su esencia. Señalan versículos como Deuteronomio 12:30 del día, donde Dios advirtió a Israel que no preguntara, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Así también haré yo. Es decir, Dios no quiere una adoración mixta. Deuteronomio 12:30 del día -31. Estos cristianos creen que debemos atenernos únicamente a la Biblia en cuanto a nuestra forma de adorar. Si una tradición comenzó con la adoración de ídolos, no importa cuán inocente parezca ahora, dicen que está contaminada. Nos recuerdan que Jesús reprendió a los líderes religiosos por elevar las tradiciones creadas por el hombre por encima de los mandamientos de Dios. Marcos 7:7-8. Incluso dentro de las iglesias tradicionales, hay una advertencia amable. Examinadlo todo. Aferraos a lo que es bueno. 1 Tesalonicenses 5:21 de la mañana. Muchos pastores alientan a su rebaño a ser conscientes de la historia de la Navidad. Una autora cristiana del siglo XIX señaló que Dios ocultó deliberadamente la fecha de nacimiento de Jesús, quizá para que la gente no idolatrara el día en sí por encima de Cristo. Ningún día, por festivo que sea, debería eclipsar al Salvador. Ella y otros advirtieron, no honres el día más que a aquel por quien se celebra. Vieron el peligro de que la celebración externa pudiera reemplazar la devoción interna. Estas advertencias nos invitan a preguntarnos, ¿estamos celebrando en espíritu y verdad o simplemente siguiendo hábitos culturales? La historia y las escrituras juntas levantan una bandera roja. Tengan cuidado. Pero mezclar costumbres paganas con el cristianismo no solo conlleva el riesgo de desobediencia, también puede apagar la luz del Evangelio. A continuación, nos enfrentamos al concepto de sinratismo, la mezcla de creencia e incredulidad. ¿Qué ocurre cuando se mezclan Cristo y la cultura? ¿Puede hacer daño un pequeño compromiso? Exploramos el coste espiritual de mezclar la luz con la oscuridad y cómo podría estar afectando a la Navidad actual.